bioelementos y habíamos dicho que estos eran parte de la composición química de los seres vivos. Pero ahora estos bioelementos se van a unir y cuando los bioelementos se unen van a formar pues biomoléculas o principios inmediatos. Entonces, ¿qué es una biomolécula o principio inmediato? ¿Sí? Una biomolécula o principio inmediato es básicamente la unión de bioelementos, ¿ya? Entonces, todos los bioelementos que la anterior semana hablamos se van a unir ahora, ¿sí? Estos bioelementos, al unirse, lo que van a formar es básicamente los principios inmediatos o biomoléculas. Ahora hay una cosa muy importante acá, es que los principios inmediatos o van a ser básicamente de una forma activos, ¿sí? Van a ser activos, ¿ya? Entonces, esta es una característica muy importante de los principios inmediatos, son activos, ¿ya? Son principios inmediatos activos. Ahora, estos principios inmediatos activos se van a clasificar en los grupos, ¿no es cierto?, inorgánicos y en el grupo de orgánicos. Entonces, las moléculas inorgánicas tienen una característica, pues no presentan cadenas carbonadas, no tienen enlace carbono-carbono. Entre ellos, como ejemplo, tenemos el agua, las sales minerales, los gases, iones. En el caso de las biomoléculas orgánicas, vamos a tener cadenas carbonadas de tipo o con enlace carbono-carbono o carbono-nitrógeno. Ejemplo, los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos y las vitaminas, ¿ya? Que básicamente, ¿no es cierto?, son ejemplos de biomoléculas. Ahora, estas biomoléculas, chicos, van a tener una composición tanto, o bueno, una composición o un porcentaje dentro de, obviamente, cada célula, ya sea de tipo vegetal o de tipo animal. En otras palabras, el interior de una célula, o llamado espacio intracelular, tiene una composición de biomoléculas definida. Entre estas tenemos, por ejemplo, el agua. La biomolécula más abundante en el espacio intracelular de células animales como de células vegetales se va a encontrar, ¿no es cierto?, entre un 75 o un 85%. Luego vienen las proteínas que se encuentran entre 10 a 20%. Luego vienen los lípidos de 2 a 3% y los carbohidratos 1%. Las sales minerales 1% y terminamos con las sustancias 1%. ¿Listo? Entonces, de acá podemos ver que estamos encontrando algo muy importante, ¿no? El bioelemento, perdón, la biomolécula más abundante es el agua. La biomolécula orgánica más abundante son las proteínas. Y estos representan el peso de un ser vivo. Ya, estos representan el peso seco de un ser vivo. Ahora, químicamente vamos a hablar del agua, ¿no? ¿Por qué? Porque es una de las biomoléculas más abundantes dentro de la composición química de un ser vivo. Chicos, el agua es la sustancia más abundante del planeta, ¿sí? El agua es indispensable como alimento y como hábitat, ¿sí? Como alimento y como hábitat. El agua está formado por 2 hidrógenos y un átomo de oxígeno, ¿sí? Si regresamos a este concepto y vemos, ¿no? Es la sustancia más abundante del planeta. Nosotros nos han enseñado desde que estábamos en colegio que el agua o que nuestro planeta tiene más agua que tierra, ¿no? 3/4 partes de nuestro planeta es básicamente agua, ¿sí? Entonces, esas 3/4 partes de nuestro planeta, chicos, tiene agua salada y agua dulce, ¿no? La proporción de agua salada es del 97%, la proporción de agua dulce es de un 2,5%, ¿no es cierto? Esta cantidad de agua dulce, chicos, todavía se va a dividir, pues, de este 2,5% de agua dulce, es agua congelada. 30% es agua subterránea y solo 0,3% es agua superficial. Quiere decir que es agua que se encuentra específicamente en lagos, ríos, ¿no es cierto? Y que es el agua que nosotros podemos utilizar también como fuente básicamente de alimento, ¿ya? Entonces, regresemos acá. Ese 3% de agua superficial como alimento, porque lo utilizamos en nuestra nutrición, ¿sí? Como medio de hidratación.
Por ejemplo, este organismo que estamos viendo acá, obviamente se está hidratando, ¿no? Estamos viendo que está viendo un tema de hidratación. Ahora, también estamos viendo que puede generar o puede ser hábitat, ¿ya? Puede ser hábitat. En el caso, por ejemplo, de los peces, utilizan el agua, ¿sí? Como fuente de hábitat, ¿ya? Utilizan el agua como fuente de hábitat. Y ahora también tenemos, ¿no es cierto?, que están dados por dos hidrógenos y un átomo de ¿qué? De oxígeno. Muy bien. De acá podemos sacar otras cositas también. No es lo mismo decir que el agua está formado por tres elementos químicos. Si yo me pongo a pensar y veo y digo, ¿no? En el agua tengo tres elementos químicos. No, no tengo tres elementos químicos. Lo que yo tengo aparte del agua es básicamente solo dos elementos químicos. Dos elementos químicos. ¿Cuáles son? Uno es el hidrógeno y otro es el oxígeno. Para acá también podemos sacar otra cosita muy importante, y es que estos hidrógenos y estos oxígenos que forman parte, ¿no es cierto?, del agua, van a ser básicamente o van a formar como una especie de molécula triatómica. Eso sí quiere decir que dentro de una molécula de agua voy a encontrar tres átomos, ¿sí? Tres átomos. Dos de qué? De hidrógeno y uno de oxígeno. Entonces, recordar que es muy diferente decir dos elementos químicos a tres elementos químicos. En el caso del agua, está formada por dos elementos químicos. Solo dos elementos químicos forman tal sustancia, ¿ya? O tal biomolécula. Ahora, acá estamos observando la forma del agua, ¿no? Estamos viendo que está formado por dos hidrógenos y un oxígeno, triatómica, porque encuentro tres átomos, dos elementos químicos, ¿ya? Y justamente esto que vamos a observar ahora, como fue del agua, ¿no? Nos va a ayudar a entender el comportamiento químico del agua. Entonces, tenemos que hacer un poquito de química para entender todo este proceso. Entonces, vamos a básicamente explicar cómo se forma el agua. Ustedes han hecho química, ¿no es cierto? Y sabrán que todo elemento químico tiene que cumplir la regla del octeto. Bueno, un grupo de, ¿no es cierto?, de elementos químicos cumple la famosa regla del octeto. ¿Y qué quiere decir la regla del octeto? Su última capa de valencia tienen 8 electrones. Y yo estoy viendo que este átomo de oxígeno no tiene 8, sino 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Lo que ocurre, chicos, es que si yo estoy observando esto en un átomo de oxígeno, ¿no? Tengo tres, o perdón, 6 LTA. Ustedes eso han aprendido en química. ¿Qué me está diciendo? Que el oxígeno obviamente está inestable. ¿Y por qué está inestable el oxígeno? Está inestable porque no tiene 8 electrones en su última capa de valencia. ¿Esto qué va a generar? Que el oxígeno busque estabilidad. Y para buscar estabilidad, ¿qué va a hacer el oxígeno? Se va a unir a otros átomos para formar moléculas. ¿Ya? Entonces, en este caso, o hablando del agua, el oxígeno se junta ¿con quién? Con el hidrógeno. Se va a juntar con el hidrógeno. Pero el hidrógeno tiene una característica. El hidrógeno no cumple regla del octeto, sino regla de qué? Del dueto. Entonces, acá, en el caso de la regla del dueto, va a primar algo muy importante. Y hay que tener en cuenta todo esto que vamos a analizar ahorita. Y es que el hidrógeno no necesita 8 electrones para volverse estable, sino solamente necesita 2 electrones. Si ustedes están viendo con rojo, mi hidrógeno tiene un electrón, ¿no es cierto?, del oxígeno y va a cumplir su regla del octeto, igual este otro hidrógeno va a unirse, ¿no es cierto?, y va a cumplir su regla del octeto, perdón, su regla del dueto. En el caso del oxígeno, sí cumple su regla del octeto, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, los dos del hidrógeno llegan a 8 y estaría estable. Entonces, esto, chicos, es muy importante para encontrar una respuesta a las características que tiene el agua. Y es que, ¿qué? Y es que gracias a este proceso que estamos viendo, voy a encontrar la formación de ¿qué? De un enlace covalente. Entonces, ustedes sabrán que el oxígeno está compartiendo electrones con el hidrógeno y los hidrógenos están compartiendo su único electrón con el oxígeno para volverse estables. Esa estabilidad, muchachos, va a generar los famosos enlaces covalentes. Va a generar los famosos enlaces covalentes, ¿no? Estamos viendo acá la formación del enlace covalente. Ahora, este enlace covalente
¿sí? Básicamente va a generar incluso la aparición de un ángulo, ¿sí? Un ángulo característico en la molécula de agua, que ustedes sabrán que es básicamente de 104,5 grados, ¿cierto? Entonces, miren cómo la formación de la molécula de agua me ha generado ya muchas características del agua que incluso me sirven para explicar el núcleo del agua. Y es que el núcleo del agua es básicamente un triángulo de forma, ¿no es cierto? Un triángulo de forma isósceles. Entonces uno dirá, de forma isósceles, ¿qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver básicamente eso, ¿ya? Primero, de acá vamos a sacar la información, ¿sí? En química a ustedes les han enseñado que obviamente las sustancias, o bueno, los elementos químicos tienen, ¿no es cierto? ¿Sí? Y si yo veo un átomo, tengo que recordarme que un átomo está formado por electrones, por protones y por neutrones. Quien le da la carga negativa son los electrones. Si yo comparo la cantidad de electrones de oxígeno e hidrógeno, los tienen más electrones. Solamente contemos las X, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Más los dos que ganaría de los hidrógenos, tendría 8. Entonces acá yo tendría 8 electrones. 8 electrones, ¿sí? En cambio, el hidrógeno solamente tendrían 2 electrones cada uno, ¿no? Entonces, obviamente acá ya tengo una respuesta, ¿no? ¿Quién tiene más cantidad de electrones? El oxígeno. Y si el oxígeno tiene más electrones, la carga del oxígeno es más que más positivo o más negativo, más negativo. Ahora, quiero que observen este par de electrones que están de rojo encima del oxígeno. Esos no han formado enlace covalente, pero la carga que tienen ellos es negativa. Por lo tanto, va a generar una nube electrónica, así se llama. Una nube electrónica totalmente negativa, ¿sí? Entonces, por el oxígeno, hay zonas que son muy negativas en el oxígeno. ¿Por qué? Porque no está teniendo electrones que compartan, ¿no es cierto? Y no formen enlaces covalentes. Esa es la parte de mi oxígeno que es negativo. Ahora, ¿qué va a ocurrir también, chicos? Pues físicos también han determinado la medida de esto, del famoso enlace covalente entre oxígeno e hidrógeno. ¿Y cuánto es esa medida del enlace covalente? La medida del enlace covalente es básicamente de 0,96 Armstrong, ¿sí? E incluso se ha atrevido en algunos casos de calcular la distancia entre hidrógeno y hidrógeno, que sería de 0,99 Armstrongs. Entonces, si tú te das cuenta, la molécula de agua está teniendo una forma de qué? De triángulo, ¿no? Una forma de triángulo, ¿sí? Ese triángulo tiene una forma, es básicamente isósceles, dos isósceles y uno diferente. Ahora, esto también va a generar algo muy importante. Si tú lees la palabra triángulo, triángulo, tres ángulos, ¿sí? Y esos ángulos van a generar, eh, básicamente, tienen un medida. El que tiene la medida del ángulo de agua, que tiene como medida de 104,5 grados. Entonces, esta es la medida del triángulo de la molécula de agua, ¿sí? Y la medida, perdón, del ángulo de la molécula de agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, miren cómo que la formación del enlace covalente me ha dado muchas conclusiones al ver y observar, ¿no es cierto?, cómo se está comportando la molécula de agua. Entonces, obviamente, el triángulo que forma es de tipo ¿qué? Isósceles, no se olviden. Ahora, ¿qué voy a observar, chicos? Quiero que vean esto, ¿no? Entonces, ya sabemos que el agua es una sustancia triatómica. ¿Qué significa triatómica? Que tiene dos elementos de hidrógeno y uno de oxígeno, ¿ya? Triatómica, no te olvides, ¿ya? Ahora, tiene una distribución irregular. ¿Qué quiere decir distribución irregular? Distribución irregular de cargas. Ahorita vamos a observar eso nuevamente, ¿no? Y eso va a generar que el agua se comporte como una sustancia dipolar o bipolar, porque posee cargas positivas por los hidrógenos y cargas negativas por los oxígenos. Entonces, si yo observo, es básicamente encuentro la información que veo acá a continuación. Los hidrógenos tienen carga positiva, miren, carga positiva, ¿sí? Los oxígenos tienen carga, ¿qué? Negativa, carga negativa. Ahora,
¿Esto me va a servir para qué? Esto me va a servir para qué? Para entender algo muy importante. Y entender algo muy importante. Y resulta, chicos, y resulta que yo ya expliqué esto de la siguiente forma y muchachos, ¿recuerdan que el oxígeno tenía más electrones que los hidrógenos? Sí. Por lo tanto, el oxígeno tiene mayor carga negativa. Y si tiene mayor carga negativa, pues es más electronegativo. En cambio, el hidrógeno tiene cargas positivas, ¿no es cierto? Y no específicamente una carga positiva, sino que es menos electronegativo. Y si está tirando a ser menos electronegativo, pues en química hablamos que es electropositivo, ¿ya? Entonces, esto va a generar que tenga una distribución irregular de cargas. Por un lado, va a tener cargas negativas y por otro lado, va a tener cargas positivas, ¿sí? Esto va a generar que el agua se comporte como una sustancia bipolar, porque tenga dos cargas, cargas negativas y cargas positivas, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, con esto va a salir una pregunta, con esta explicación sale una pregunta, ¿no? La dipolaridad y la polaridad del agua. No es lo mismo, chicos. Algunos confunden, ¿no? Cuando tú te refieres al agua como una sustancia bipolar o dipolar, o cuando tú te refieres al agua como una sustancia polar. No es lo mismo. Van a actuar de diferente forma. ¿Y eso qué quiere decir? Una sustancia bipolar, en el caso del agua sea una sustancia bipolar, es cuando el agua básicamente se va a comportar o va a tratar de unirse a otras moléculas de agua o a otras similares. Eso es la bipolaridad o bipolaridad, cuando el agua se une con otras sustancias. ¿Ya? A la bipolaridad o dipolaridad. Y en el caso de la polaridad, chicos, es ya también el agua se va a comportar como ¿qué? Se va a comportar como un disolvente universal. Entonces, cuando tú te refieres a la bipolaridad, es gracias, se va a referir a que el agua se puede unir a otras moléculas. Y cuando te refieres a la polaridad, estás hablando netamente, el agua está comportándose como un disolvente universal, o puede disolver. ¿Ya? Lo mismo entonces, bipolaridad a polaridad. Entonces, gracias a esto podemos explicar el siguiente fenómeno que estamos observando acá. Es una tela de araña con moléculas de aguas adheridas a su superficie. Si yo, por ejemplo, agarro esta zona acá y la maximizo, ¿no? Si yo, por ejemplo, agarro esta zonita acá y la veo un poco más a detalle, voy a ver esto. Entonces, lo verdecito sería la tela de araña, pues chicos, ¿no? Lo verdecito sería la tela de araña, ¿no? Lo verdecito sería la tela de araña. Esto sería la tela de araña, ¿no? Lo que voy a poner más de negrito, ¿ya? Y estoy viendo que estas moléculas de agua, esto sería una molécula de agua, están adhiriendo, ¿no es cierto?, a la tela de... Entonces, esto que está ocurriendo es por la dipolaridad o era por la polaridad, ¿recuerdas? Era por la dipolaridad, ¿no? Es la propia, bueno, es la, por decir, característica del agua que hace que el agua se pueda unir entre ellas o puede unirse a otras moléculas polares también por la dipolaridad. Está permitiendo eso. Pero estoy viendo que esta molécula de agua que está acá está unida a otra molécula de agua, ¿no es cierto? Igual, sigue habiendo bipolaridad en este caso, ¿no? Entonces, esto que permite llamado hidratación. En otras palabras, la hidratación se está refiriendo a que básicamente el agua puede adherirse a superficies, ¿no es cierto? A superficies. O el agua va a generar, va a tratar de unirse a superficies que obviamente tienen que ser polares, ¿ya? Entonces, es gracias a la bipolaridad. Muy bien. Listo, chicos, prendan un ratito su micro. Chicos, prendan su micro. Chicos, bacán. Vamos a interactuar ahora, ¿ya? Para que hagan preguntas y todo. Entonces vuelvo a explicar. Las biomoléculas son activas e inactivas.
Chicos, ¿las biomoléculas son activas o inactivas? Activas. Activa. Muy bien, son activas, ¿no? Una biomolécula por la formación o por la agrupación de bioelementos. ¿Sí o no, chicos? Las biomoléculas agrupadas de bioelementos. Chicos, las biomoléculas se producen por la agrupación de bioelementos. ¿Sí o no? Muy bien, sí. Está bien, sí. Ahora, quiero preguntarles otra cosita más. Si yo quiero evaluar los bioelementos, hay que recordar con las biomoléculas. Las biomoléculas se dividen en dos grupos, biomoléculas orgánicas y biomoléculas inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas presentan enlace carbono-carbono. No, ¿Sí o no? no, No, no tienen, ¿no? Enlace carbono-carbono. ¿Ya? Ahora, también de las biomoléculas orgánicas de carbono-carbono. Las biomoléculas carbono-carbono. No, Álvaro, no tiene que ver nada con alcanos, alquenos y alquinos, ¿no? Claro que podemos tener la presencia de ese tipo de saturaciones o insaturaciones, ¿no? En el caso de los compuestos orgánicos, los alquinos van a ser presentes, ¿ya? Pero sí, básicamente la doble saturación, ¿ya? Vuelvo a preguntar, las moléculas inorgánicas, espera que no se pero escucha. claro, eso ya se en los triples enlaces, ¿ya? Muy bien. No se escucha, chicos, no se está escuchando. No. ¿Se escucha, no? Muy bien. Dentro de una célula o en el espacio intracelular, ¿cuál es la porción de agua? ¿Cuánto es la porción de agua? 75 y 85%. Muy bien, Miguel, muy bien. Luego teníamos, ¿no es cierto?, la proporción de proteínas. De 10 a 20. Muy bien. ¿Y cuánto es la proporción de lípidos? De 2 a 3. Muy bien. Y de 2 a 3, ¿no es cierto? Y bueno, de sales minerales, 1%. muy bien, 1%. Y chicos, luego vamos a hablar del agua, ¿no? ¿El agua es la sustancia más abundante del planeta, sí o no? Sí. Chicos, Sí, sí. muy bien. Ahora, en el caso del agua, por ejemplo, habíamos visto que estaba formada por ¿cuántos elementos químicos? Dos.
2, ¿Cuántos elementos químicos, chicos, van a formar el agua? 2, Así, ¿dos? Muy bien. Y luego teníamos, ¿no es cierto?, que el agua también estaba formada, aparte de eso, también hemos hablado, hemos dicho, ¿no?, que el agua está formada por dos hidrógenos y un oxígeno, ¿no? Su núcleo, ¿cómo es su núcleo? ¿En forma de qué triángulo? ¿En forma de qué triángulo? Isósceles. Muy bien, ¿triángulo qué? isósceles. Isósceles, ¿no es cierto? De Y ese 104.5 grados. Muy bien, y ese triángulo isósceles, ¿no es cierto? Tenía un ángulo. ¿Cuánto es el ángulo? 104.5 grados. 5. ¿Cuánto es la medida del enlace covalente? ¿Cuánto es la medida del enlace covalente? 104.5. Muy bien, la medida del enlace covalente es No, no, no. 0,96 Armstrong, chicos. Sí, la de 0,96 Armstrong. ¿Sí? ciento cuatro punto cinco es la del Y agua. la distancia entre hidrógeno y hidrógeno era básicamente 0,99 Armstrongs. ¿Ya? Creo que sí, te estafaron, amiguito. No puede ser 0,74 Armstrong. Es 0, por favor, 96 Armstrong. ¿Ya? Luego teníamos, ¿no es cierto?, que la molécula de agua era una sustancia que tenía dobles cargas negativas y positivas. Gracias a eso, el agua. Chicos, ¿el agua era polar o dipolar? Apolar. ¿Era polar o dipolar? Bipolar. Ambos. Bipolar. ¿Ambos? Era polar o también dipolar, ¿no? Pero si tenía doble carga, quiere decir que era dipolar. Pero si estoy hablando que la presencia de gas era básicamente polar, ¿no es cierto? Muy bien, chica. Muy bien. Ahora, también hemos dicho que otros comportamientos diferentes, ¿no? Eso de la bipolaridad y polar es muy importante, no se olviden eso, ¿ya? Es muy importante que se pueda entender que es una sustancia, cuando el agua es bipolar y cuando el agua es, ¿no es cierto?, apolar. Bacán. Oh, perdón, dipolar o polaridad. Vamos ahora a hablar vamos a entrar a hablar ahora de qué, específicamente los puentes de hidrógeno, ¿ya? Por favor, apaguen su micro. ¿Sí? No sé quién está con carrerita de carros haciendo bulla, pero por favor, si están haciendo clases, traten de estar en un lugar en silencio, chicos. ¿Ah? Muy bien, Camila, por favor, desactiva tu micro. Entonces, ¿ahora qué va a ocurrir, chicos? Las moléculas de agua van a unirse mediante otras moléculas de agua gracias al hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa es básicamente un puente hidrógeno? Un puente hidrógeno son atracciones electroestáticas, ¿sí? Un puente hidrógeno son atracciones electroestáticas, ¿ya? Estas atracciones electrostáticas, chicos, se van a producir entre átomos de oxígeno de una molécula de agua
con átomos de hidrógeno de otra molécula vecina o de otra molécula de agua. Si estamos hablando químicamente de una atracción electroestática, si estamos hablando químicamente de una atracción electrostática, me está diciendo, no estoy viendo una diferencia de cargas. Es decir, cuando yo entiendo que el agua está juntándose por atracción electrostáticas, me está diciendo que hay una carga positiva y va a haber la presencia de una carga negativa. Entonces, ustedes recordarán de antes que hemos hablado que el oxígeno era negativo y que los hidrógenos eran positivos. Justamente eso ya se ha hablado, eran positivos. Entonces, si yo, por ejemplo, me voy y me dirijo a esta imagen, ¿no? Tengo acá un oxígeno con carga negativa, mira, un oxígeno con carga negativa. Y por acá tengo con carga positiva, pero que no es de la misma molécula de agua, sino es de otra molécula de agua. Y entre la carga negativa y carga positiva, ¿qué va a hacer, chicos? Una atracción electrostática. Esa atracción electrostática, ¿cómo se llama? Acá dice su nombre. ¿Puente de qué? Puente hidrógeno. ¿Ya? Se llama puente hidrógeno. Entonces, la atracción electrostática puedan ir a otras moléculas de agua. ¿Ya? Entonces, acá estamos viendo incluso cómo es la formación del hidrógeno. Están observando, tengo las moléculas de oxígeno de celeste y las moléculas de hidrógeno de blanco. Y miren, entre ellas pues, se produce esa atracción electrostática y se unen, se están uniendo, ¿no? Se están uniendo. Entonces, eso es muy importante para la formación, ¿no es cierto?, de los puentes de hidrógeno, esa atracción electrostática en cargas positivas y negativas que tienen las moléculas de agua. Ahora, si somos un poquito más detallosos, podemos observar este concepto es muy importante, ¿ya? ¿Qué dice el concepto, chicos? Que las atracciones, las fuentes de hidrógeno son interacciones moleculares entre un agua y otra agua, mediante nuestro puente de hidrógeno. Es una atracción electrostática y acá viene una característica importante, es débil, entre polos positivos y polos negativos, ¿sí? Va a haber una atracción electrostática débil entre polos positivos y negativos, ¿ya? Ahora, no vayas tú a pensar que el puente hidrógeno solamente se forma entre hidrógeno y oxígeno. No, no, no. También puede presentarse puentes hidrógenos entre hidrógeno y nitrógeno, entre hidrógeno y fósforo, entre hidrógeno y azufre, entre hidrógeno y oxígeno. Entonces, los puentes hidrógenos no solamente son con el oxígeno, sino también con otros elementos químicos. Y a continuación vamos, ustedes pueden ver acá, chicos, en esta imagen, lo voy a leer un poco para que ustedes observen. En esta otra imagen, estoy como se producen puentes de hidrógeno con el amoníaco, por ejemplo. ¿Sí? Acá tengo, miren, el amoníaco. Tengo el nitrógeno y 3 hidrógenos, ¿no? Acá está el amoníaco. Y este del nitrógeno está negativo y se va a unir o va a generar una interacción, ¿no es cierto? Un hidrógeno que viene de una molécula de agua con polo positivo. Entonces acá se está formando un puente de hidrógeno. En este caso, por ejemplo, también hay puentes hidrógenos en el caso del fluoruro de hidrógeno, por ejemplo, ¿no? Estoy viendo que el flúor tiene carga negativa y que los hidrógenos positivas, entonces se van a atraer entre ellos por los famosos puentes de hidrógeno, ¿ya? Entonces, los puentes de hidrógeno, chicos, en estado sólido van a estar, por ejemplo, presentes en el número, en estado sólido, puede 4 puentes de hidrógenos. En estado líquido, una molécula de agua puede formar entre 4 a 3 puentes de hidrógeno. Y en estado gaseoso, la molécula de agua puede tener desde un puente de hidrógeno hasta no tener ni un puente de hidrógeno. ¿Ya? Ahora, estos puentes de hidrógeno, como yo les estaba hablando, ¿no es cierto? Estos enlaces son particularmente importantes también para algo. ¿Por qué? Porque pueden ayudar a mantener la forma de, por ejemplo, ¿quién? Los ácidos nucleicos y de, por ejemplo, ¿quién? Las proteínas. Ustedes recordarán y estarán observando en las diapositivas, esta zona de acá son cadenas de ADN, ¿no? Una cadena y otra cadena. Cada cadena de ADN está unida a otra cadena de ADN mediante ¿quién? Mediante las bases nitrogenadas, ¿no? Acá tengo adenina y acá tengo timina, ¿recuerdas? Tengo guanina y tengo citosina. ¿Y mediante qué cosa se une adenina y timina? Ah, mediante puentes hidrógenos. 2. Y guanina y citosina, 3. 3 puentes hidrógeno. Entonces, gracias a la adenina y a la timina que están interactuando mediante sus puentes, igual
gracias a la guanina con la citosina que están interactuando mediante los puentes de hidrógeno, las moléculas de agua o las cadenas que participan formando, ¿no es cierto? Perdón, o las cadenas que son parte del ADN, las cadenas que son parte del ADN, se pueden unir. Entonces, esta cadenita está unida a la otra cadenita gracias a los puentes de hidrógeno que han aparecido, ¿no es cierto?, entre la unión, ¿no es cierto?, de base y base nitrogenada. ¿Ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de las proteínas, muchachos, también vamos a observar lo siguiente. Miren, escúchenme, no sé si les han explicado a ustedes en la academia, pero existe estructuras tridimensionales de las proteínas, ¿no? Existe la estructura primaria, la estructura secundaria, la estructura terciaria y cuaternaria, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Todo lo que está con rojito, chicos, todo lo que está con rojito sería un aminoácido. Entre aminoácido y aminoácido se produce un enlace, el enlace se llama enlace peptídico. Y hace una. Entonces, normalmente una proteína tiene estructura primaria, es recta, así como estoy escribiendo, recta, muy recta. ¿Ya? Pero si yo quiero, por ejemplo, chicos, que se pueda formar otro tipo de estructura, voy a observar lo siguiente. Quiero que vean, miren, acá tengo nuestros aminoácidos, pero estos aminoácidos ya no están rectos, pues, como en una estructura primaria, como hemos visto acá en el ejemplo, sino es en zigzag. Y gracias a que se ha formado este zigzag, chicos, se ha formado a que entre cada aminoácido ha aparecido o está apareciendo otro tipo de enlace aparte del peptídico y está con verde. Ese enlace se llama puente hidrógeno. Entonces, es muy importante la aparición del puente hidrógeno en una proteína con estructura secundaria. Ayuda a tener la forma también de las proteínas en estructura secundaria. ¿Ya? Bueno, chicos, estos serían básicamente los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Tienen un recreo de 15 minutos, creo, y luego nos vamos a